Buenas tardes a todos. Damos inicio a la grabación de la clase de apoyo para el trabajo final de investigación en finanzas internacionales, los grupos A y B. Perdón, grupos C y D, que son los que tienen el trabajo en el tema de inversiones en Forex. Comenzamos mirando el enunciado, aquí lo tengo en pantalla, sombreando específicamente el punto en el que más tienen dudas, el punto E, para el cual me pidieron este video. Y lo leo textualmente, dice: reordena los resultados de los primeros 4 literales e incluyalos en un informe de investigación que sigue la estructura típica INRAT. Es decir, que ahí debe tener introducción, método, resultados y discusión. Entonces vamos a abrir todos un archivo Word, que es donde vamos a colocar los resultados del informe de investigación. Creamos el esqueleto que nos acaban de decir. Y ya con esto que tenemos en pantalla, tenemos la estructura o el esqueleto de lo que vamos a ir rellenando del informe. Entonces lo que les voy a proponer es que utilicemos estos pasos. Primero, crear las figuras o gráficos y tablas e ir bajando en este orden para hacer las secciones. Es decir, no trabajemos en el mismo orden en el que acabamos de hacer las secciones, sino que, como lo sugieren en este artículo que estoy mostrando en pantalla, comencemos con los gráficos y tablas, seguimos con la interpretación de las figuras y las tablas, después vamos a métodos, luego a resultados, luego de la discusión, luego las referencias y dejamos para el final introducción, el título y el párrafo de las conclusiones. Entonces en realidad vamos a comenzar por esta sección de aquí de resultados. La idea aquí es, vamos a insertar unos 3 gráficos o tablas. Esta es la primera, segunda. La tercera las numeramos. Esta vamos a llamar la tabla 1. Figura 1 y figura 2. Y aquí en este espacio de la mitad vamos a copiar la tabla 1. Aquí vamos a copiar la figura 1. Aquí vamos a copiar la figura 2. Para cada una de estas tablas le vamos a copiar un párrafo de abajo que tiene la interpretación. Entonces miren cómo hemos hecho el orden. Primero el esqueleto, luego desglosamos la sección de resultados, tablas e interpretaciones. Y cuando ya hemos hecho eso, ya nos pasaremos al método, a la discusión, a las referencias y dejamos para el final la introducción, título y párrafo de conclusiones. Por el tema del trabajo, yo pienso que una buena tabla para arrancar puede ser esta, donde nos muestran los principales pares de divisas que se cotizan en Forex. Entonces, cuando ya tenemos copiada la tabla, lo que sigue es la frase que interpreta esa tabla. En este caso podemos poner una descripción en tiempo pasado
Lo que se observa ahí es que el par EUR-USD, o sea, euros y dólares estadounidenses, es una de esas pares de divisas principales a nivel mundial, en términos de tamaño y liquidez. Entonces, sin entrar en ninguna introducción o prefacio, de una vez decimos eso que acabo de decir. El par EUR-USD es una de las 7, uno de los 7 pares de divisas considerados como pares principales, que es la traducción de major en el mundo. Esa va a ser la frase inicial del párrafo, que luego vamos a rellenar con alguna frase complementaria. Pero va directo al grano, es escueta y es descriptiva de lo que me está diciendo la tabla. Del mismo modo, pues tomaremos para la figura 1 y la 2, y si de pronto más luego hacemos una figura 3, la misma estrategia. Copiamos la figura e inmediatamente vamos con la frase que me interpreta directamente y en tiempo pasado. Toda la sección de... no, la de método va en tiempo pasado, la de resultado sí puede ir en tiempo presente, corrijo. El par, como lo tenía antes, es uno de los 7 pares de divisas que se consideran como pares principales. Está bien. Pasemos a insertar ahora lo que puede ser la figura 1. Mi sugerencia es que se vayan a DailyFX, ya lo conocemos. Seleccionamos el gráfico en DailyFX de nuestro par de divisas EUR-USD. Hacemos las configuraciones para que quede en día, línea. Pongámosle más cosas, vamos a ponerlo en modo oscuro. Y pongamos esta línea verde. Aquí. Vamos a ponerla un color verde para que se parezca a las de las pantallas estas de Bloomberg. Alex, en el formato, ¿te has pasado en los formatos de proyecto? Bueno, la inclusión, eso sí, pero el segundo corte no. ¿Y de recorte? El recorte sí, el segundo corte sí. Mira, Listo, entonces digamos que este es el pantallazo que queremos graficar. Nos vamos a una herramienta como la herramienta recortes. Entonces, ¿por qué tanto repetido? Pero no es una repetido. Y lo pegamos aquí donde teníamos el espacio para la figura 1. Luego hay que poner la interpretación.
Entonces la frase directa, escueta y concisa que me describe este gráfico es que el par EUR-USD en periodicidad diaria tiene tendencia al alza. Y dejamos esa frase así. Vámonos a la figura 2, donde podemos, con la herramienta pincel, si tuviéramos el color blanco, podemos pintar un candidato a soporte y a resistencia y lo encerramos en un círculo. Coger cualquier pico o cualquier valle y encerrarlo en un círculo. Podemos poner este. Nos llevamos el gráfico. Y de inmediato la interpretación de manera directa. Entonces podemos continuar incluyendo otros gráficos que sigan analizando qué pasa con ese punto. Vámonos con una figura 3. Donde ahí sí ya no pongamos un punto candidato, sino el punto que verdaderamente hayamos detectado como soporte. Pues hay que decir ahora como complemento a este párrafo, como frase secundaria hay que poner la explicación de por qué no cumple con ser un soporte según la metodología que estamos utilizando. Recuerden que la metodología es tomada de estas reglas para soporte y resistencia que tomamos de esta página web, Trader Dorado. Debe haber, se deben cumplir al menos 2 o 3 de estas reglas, que haya múltiples rechazos, movimiento drástico luego el último máximo o mínimo, una línea puede ser soporte y resistencia a la vez y que esté cerca del precio actual, del cierre del precio actual. Entonces, en función de esas 4 cosas, uno escribe aquí como segunda frase en este párrafo las razones por las cuales se descarta como un soporte. Entonces vámonos ahora sí con un soporte que supuestamente sí cumpla
con las 4 reglas. Yo no voy a hacer el trabajo de analizarlo ahora minuciosamente porque no es el caso, estamos viendo simplemente la estructura del informe, pero vamos a suponer que este cumplió con los 4 requisitos y lo pinto aquí como soporte. Nos llevamos ese gráfico para acá. Como figura 3. Aquí pues vendría la interpretación de la figura 3. Se halló que el precio 1,05106 es un soporte del par euros en este mercado. Esa es la frase que describe en la figura, no hay que ponerle más cosas por ahora, después se rellenará con otras frases complementarias ese párrafo. Entonces, tenemos ya la carne, lo más difícil, lo que le da el jugo al informe, son las gráficas y las interpretaciones. ¿Qué hicimos? Una tabla introductoria y 3 gráficos. Las 3 cosas las hemos hecho también en clase varias veces, entonces no deben tener inconvenientes. Alrededor de esto que acabamos de hacer se escribe el resto del informe. Ya vamos a ver cómo a partir de esto rellenamos los párrafos con lo que falta, ponemos la discusión, pasamos al método y hacemos todo lo demás que haga falta. Pero este es el trabajo difícil y lo interesante. Entonces comencemos con esa tabla 1. A ver si le agregamos alguna frase adicional en el resultado. Dice, el par Eurust es uno de los 7 pares de divisas que se consideran como pares principales en el mundo. Las razones de esto se deben a su alta liquidez y tamaño y volumen comercial. En el mercado Forex, este par es uno de los que más se transan diariamente. 2 frases complementarias a esa primera afirmación que resaltaba lo que decía la tabla. También podríamos decir, si queremos complementarlo más, cuáles son las 2 divisas y si existe alguna otra observación porque la primera hace referencia al euro y la segunda hace referencia al dólar estadounidense, etcétera, etcétera. Pero vamos a dejarlo así. Complementemos ahora este párrafo que me describía y me interpretaba el gráfico 1. Decía, el par Eurus en periodicidad de un día tiene tendencia al alza. Sin embargo, el análisis fundamental y técnico debe fundamentar las decisiones de inversión o las estrategias
de trading de un inversionista. Una frase complementaria. Para la figura 2 que dice encerrado en blanco si tiene un punto candidato a ese soporte, ya tenemos aquí la cosa complementaria. Y para la figura 3 que decía se halló que el precio 1,05106 señalado en la línea horizontal blanca en el gráfico, en la figura, perdón, y ponemos la numeración, figura 3, coma, es un soporte del par Eurus en este mercado. No hay que seguir haciendo nada más porque estamos en la sesión de resultados, ya llegaremos a la sesión de discusión para ver eso qué significa, qué se hace con eso. Aquí simplemente es una descripción fría y objetiva, cuantitativa, de lo que me está diciendo el gráfico, sin ningún juicio de valor. Ahora ustedes también pueden hacerlo con una resistencia o con un soporte y con una resistencia. Y pueden hacer más adelante una cosa interesante, que es que pongan otro gráfico, llamémoslo figura 4, donde tengan la validación de ese soporte. Es decir, dejar correr el tiempo y mirarse efectivamente cuando el precio pique en ese soporte si se cumple, que se rebota hacia el alza el precio del par, o si por el contrario se rompe y lo que hace es que el mercado se va a la baja a partir de ese momento. Son las dos opciones. Eso sería una cosa interesante que pudieran hacer la variación, dejar pasar el tiempo, dejar pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas y mirar qué pasa cuando los precios chocan contra ese soporte, si realmente rebota o si lo rompe. Como no tengo tiempo para hacer esa espera acá en esta instructivo, pues les dejo plantear la duda. ¿Qué otras recomendaciones hay sobre la sección de resultados? Miremosla de nuestro instructivo. Dice, se deberá emplear numeración consecutiva independiente para los gráficos y las tablas. Noten cómo yo tenía las tablas con una numeración, tabla 1, tabla 2, tabla 3, las figuras con una numeración, que son independientes. Y lo de consecutivo es, obviamente, que el numerito que tiene al lado vaya creciendo. Luego dice que cada tabla o gráfico debe acompañarse de una leyenda que describa claramente el material. Entonces esto no es solo poner tabla 1, sino que hay que poner tabla 1 punto y el título que debe cumplir con esto. Dice, los títulos deben servir para inferir el contenido básico de la tabla o gráfico. A esta le podemos poner principales pares de divisas en el mundo. A este se le puede poner tendencia del par Eurus a un día. Y a este se le puede poner candidato a soporte. Bueno, y a la figura 3 se le puede poner ya soporte encontrado con análisis técnico. Luego nos dicen que estos gráficos se deben someter a evaluación y comentarios de otras personas en el tema para mejorarlos. Esto, por supuesto, cuando ya uno tiene el informe, un borrador de informe final, lo circula entre amigos y colegas y le dicen que le preste especial atención a la sección de resultados y a la interpretación de los gráficos. Y que sean muy críticos y que lo evalúen y que se lo comenten.
porque dos ojos diferentes, frescos, ven cosas que uno no ve. De pronto uno está diciendo una barrabasada o está metiendo algo importante, que por la familiaridad con el material uno no lo ve. En cambio que una persona que lo ve por primera vez y está ajena al trabajo, va a tener más facilidad de encontrar esos comentarios útiles. Luego nos dicen que cada gráfico o tabla corresponde a un párrafo de la sesión de resultados. Eso fue lo que ya les dije desde el comienzo. Que se muestre en el párrafo cómo el gráfico o tabla respalda una afirmación de síntesis, esa interpretación que yo les decía, que son frases cortas y escuetas. Se usa el tiempo gramatical pasado. Ahí ustedes ven que yo pongo se halló, tiempo pasado. Entonces finalmente si es tiempo pasado, toda la sesión de resultados. Lo otro que hicimos acá fue lo que se conoce como una referencia, la inclusión de una referencia con el sistema autor-fecha. El sistema autor-fecha se caracteriza porque uno no pone todo el nombre de la referencia, sino solamente dos elementos, el apellido del autor y entre paréntesis el año de la publicación de la obra. Ya como esto fue un video de YouTube, pues hay instructivos más precisos de qué pasa con los, no va a citar algo que no es un libro ni un artículo, sino un video de YouTube. Hay que poner el nombre del usuario, el año, el título del video y la fecha en que fue recuperado o consultado. Entonces podríamos ir haciendo, a la par que vamos escribiendo los resultados, cada vez que encontremos una cita, pues poner el elemento complementario, que es la bibliografía completa en la lista de referencias. Para no dejarlo todo para el final, vamos poniendo las referencias ahí a medida que las vamos encontrando. Entonces eso es el canal se llama Trader Dorado. El año en que fue publicado el video fue el 2021. El título del video fue Cómo identificar y dibujar niveles de soporte y resistencia. Luego se pone la palabra video entre corchetes, recuperado. Ponemos la fecha de hoy, mayo 19, 2023 y la URL que es la dirección web. Ahí tenemos nuestra primera referencia en este trabajo de investigación. Decíamos que después de que ya tenemos los resultados podemos pasar a la discusión, ¿no? Ya en la sección de discusión podemos atrevernos a decir para qué sirve haber hallado que ese precio señalado en la línea horizontal era un soporte. Entonces, vamos más allá de la interpretación fría del dato a decir que al encontrar que el precio 1,0516 se tiene evidencia Dijo que sí había clase, digo, sí hay clase. de que el mercado, pero hasta ahí, no sé si ya está en clase o no. Yo estoy en la oficina. tenga un alza. Está viendo durísimo. ¿Y por qué no le pregunto? ¿Por qué no se llama Al ya tocar a Patricia? Que ella siempre ese llega a tiempo
Por lo tanto, se recomienda que el inversionista tome una estrategia de trading, de tomar una posición larga. Esto de tomar juicios de valor y atreverse a hacer recomendaciones solamente cabe en una sección de discusión. Bueno, yo eso lo envié a Giancarlo para que no se ponen más cosas. Por eso yo les digo que salían muy pocas páginas, porque el cuerpo del trabajo, que es lo principal, se nos comió ya 1, 2 y 3 y 4 páginas. Y vamos a tener 8 porque las otras salen de rellenar con unas más referencias acá, poner unos párrafos en la sección de método, unos párrafos en la sección de introducción y el párrafo del resumen. Entonces ahí se nos va a ir. Vamos a llegar a las 6 páginas de una vez. Y lo hicimos de una manera muy pragmática al comenzar por los resultados. Por eso lo estoy explicando así en este video. Vale. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? Ya podríamos pasar al método donde hay que explicar las 4 reglas de verificar si un valle es un soporte. Aquí hay que citar a Trader Dorado. En método también hay que especificar qué es el análisis técnico. Hay que especificar qué es el análisis de soportes y resistencias. Hay que especificar qué es la divisa, el par euros. Cosas que ustedes ya hicieron en la base, que no así no lo copien y lo peguen en esta parte. Hay que especificar la fecha en la que consultaron y tomaron los pantallazos del gráfico. En mi caso, pues los tomé a las 3:20 de la tarde de hoy. Con la configuración de periodicidad a un día y tipo de gráfico línea. Ya lo del color y esas otras cosas de adorno no es necesario que lo especifiquen en el método, pero esto de poner la fecha de consulta, la fecha de periodicidad y el tipo de gráfico sí es importante que vayan al método. Citen en esta parte al libro guía, a Donnelly. El arte del trading de divisas de Brent Donnelly. Vamos a ver esto de qué año es. ...2019. Miren que cada vez que me tropiezo con una referencia autor-fecha, inmediatamente la busco en Google Académico para copiarla en las referencias.
Vamos a nuestra sección de referencias y la ponemos en orden alfabético. Viene antes de la T de Trader, viene la D de Donnelley. Listo, entonces en nuestro esquema ya tenemos varias de las secciones del informe. Tenemos las figuras y tablas, las interpretaciones, los métodos, los resultados, la discusión, las referencias, lo que seguiría es escribir como la introducción. Eso sí, se lo dejo para ustedes, teniendo en cuenta lo que dice el instructivo. Hagan una cosa muy breve donde hagan esto: presentar la disciplina y el campo de investigación en los que se marca el estudio, cuál es el tema de estudio y cuál es la pregunta de investigación. Recuerden que la disciplina aquí es la economía, el campo de investigación la economía internacional, el subcampo de investigación las finanzas internacionales. El tema es las recomendaciones a inversionistas para invertir en el mercado de divisas al contado o Forex, con estrategias de análisis técnicos de soportes y resistencias para el caso de la divisa, del par de divisas Eurust. Ese es el tema. Y ahí arman ustedes la pregunta de investigación, como lo vimos en clase. Teniendo unos párrafos de introducción es suficiente para este ejercicio, que es muy corto. Y el título, pues ahí sí se lo dejo a toda su creatividad, teniendo en cuenta que no se pasen de más de 15 palabras, lo presenten en forma resumida, con claridad. Bien, muchas gracias.